Hoy tendremos la segunda parte de la conferencia 320 de noticias de actualidad en relación con la profecía. Si ayer vimos cosas sumamente interesantes, hoy sabréis por qué ayer os decía que la conferencia que va a tocar ahora va a dar unos mensajes realmente impresionantes. Noticias y profecía delante vuestro. Se hace un poco extraño empezar una conferencia de noticias sin presentar directamente el tema de la creación de Dios, pero ya sabéis que es la segunda parte del tema de ayer, por tanto no vamos a reincidir en esa parte, sino que vamos ya directamente donde nos quedamos. Y es esto lo que tocaba a partir de ayer, tema de Vaticano. Aunque antes de esto, quiero deciros algo. Ha salido una noticia realmente interesante que tiene que ver con Latinoamérica. Mostraremos en la próxima conferencia, si Dios quiere, pero especialmente tiene que ver con Venezuela. Hay unas declaraciones precisamente de Nicolás Maduro, donde teme que haya guerra por parte de Colombia, invasión también por parte de Estados Unidos contra Venezuela. Mientras hay declaraciones por parte de Evo Morales también diciendo el apoyo hacia Venezuela, con lo cual puede estar un conflicto servido tristemente, desgraciadamente. Pero sabéis, Nicolás Maduro ha dicho algo, y es que quiere que el Papa sea el que intervenga para que todo esto no suceda. Y algunos dicen que el Vaticano no pinta nada en este mundo. Ya. Pues vamos a hablar precisamente de ellos. Y empezamos con el foro de Davos, que ha sucedido esta semana. El Papa llama a adoptar políticas económicas que favorezcan a la familia. Fijaos una vez más cómo su objetivo sigue siendo la familia. Ya sabéis que con la familia va incorporado el domingo. Pero aquí nos dice algo. Por cuanto respecta a la gobernanza global, somos cada vez más conscientes de que existe una creciente fragmentación entre los estados y las instituciones. Están surgiendo nuevos actores, así como una nueva competencia económica y acuerdos comerciales regionales. Incluso las tecnologías más recientes están transformando los modelos económicos y hasta el mundo globalizado que, condicionado por intereses privados y una ambición de lucro a toda costa, parece favorecer a una mayor fragmentación e individualismo en lugar de facilitar enfoques que sean más inclusivos. Pues ya lo estamos viendo, lo que está diciendo es lo que ya está aconteciendo. Tiene que ver con los estados, fragmentación de ellos. El Papa ya lo está avisando, va a haber fragmentación de países. Fijaos cuando hablábamos de más no se unirán si no tenía que ver con esto. Y hablando sobre todo de Europa, por supuesto. Pero además dice de instituciones. Pero añade algo muy interesante, el tema de las nuevas tecnologías que harán que haya gente que evidentemente se enriquezca aún más, pero esto va a conllevar más problemas. Y hoy vamos a ver también noticias que tienen que ver con esto, avances tecnológicos que van a dejar a más gente en el paro, pero que evidentemente esto implicará más cambios en la sociedad y más necesidades. Bueno, pues el Papa lo está encarando todo y al final ya sabéis que esto está puesto dentro del englobe de la familia, la protección a la familia, con lo cual ya sabemos por dónde terminará todo. Pero mirad qué más añade. Espero, por lo tanto, que este encuentro del Foro Económico Mundial en 2018 permita un intercambio abierto, libre y respetuoso, y que esté inspirado, sobre todo, por el deseo de avanzar hacia el bien común. ¿Os suena esta frase, no? Pues preparaos porque hoy la veremos bastante más.
Renuevo mis mejores deseos para el éxito de la reunión e invoco de buen grado sobre vosotros y todos los que participan en el foro las bendiciones divinas de sabiduría y fortaleza. Pues esas son sus invocaciones. Ahora adentrámonos en el apartado de todo el mundo en pos de la bestia y mirad el desfile que ha habido. República Centroafricana, audiencia del Papa con el presidente Touadera, hacia la recuperación de la estabilidad político-institucional, y habla de las buenas relaciones existentes entre la Santa Sede y la República Centroafricana, de la preocupación del papado en ese país, pero también añade esto. Asimismo, se ha puesto de manifiesto la gratitud por la particular atención con la que el Santo Padre y la Iglesia Católica acompañan la vida del país. Y aún vamos a ver más. Haciendo referencia a los últimos acontecimientos y problemas en varias regiones del país y a las graves consecuencias en el plano humanitario, se ha abogado por una colaboración cada vez más provechosa entre las distintas fuerzas a favor del bien común de la entera nación, reclamando además el importante rol que ha desarrollado la comunidad internacional a la hora de promover la convivencia pacífica y la reconciliación nacional. Una vez más, el bien común. Más desfile, Haití, la inmigración en el corazón de la visita del presidente Moïse al Vaticano, la importancia del diálogo para fomentar la cohesión social. Y también habla de las relaciones existentes entre la Santa Sede y Haití, la colaboración para solucionar problemas, pero también nos dice algo más. En el curso de las conversaciones se ha hecho referencia a algunas cuestiones de interés nacional y regional, deteniéndose especialmente en el persistente problema de la inmigración y en la importancia del diálogo para favorecer la cohesión social y, adivinad qué, el bien común. Pues ahora más desfile aún. Turquía. El Papa recibe al presidente Recep Tayyip Erdogan en audiencia. Llama a promover la paz y la estabilidad en Jerusalén. Pronto, si Dios quiere, vamos a presentar el tema que tiene que ver con esa decisión por parte del gobierno de Estados Unidos y su presidente, Donald Trump, de querer trasladar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, desde Tel Aviv a Jerusalén, y nombrar, como no, capital de Israel a Jerusalén. Pues con todo ello vamos a tener un programa o dos, no sé cuántos al final pueden llegar a salir. Vamos a analizar desde que se pronunciaron esas famosas palabras a todo lo que ha ido desarrollándose en consecuencia. Pero antes quiero recordaros que precisamente ayer estuvimos hablando de Turquía y de ese magnífico papel que juega en la profecía. Y aquí lo veis precisamente con el Papa y tratando sobre Jerusalén. Y mirad qué nos dice aquí. Durante las conversaciones desarrolladas en una atmósfera de cordialidad, señala el Vaticano, se mencionaron las relaciones bilaterales entre la Santa Sede y Turquía y se habló de la situación del país, de la condición de la comunidad católica, del compromiso de acogida de los numerosos refugiados y de los desafíos relacionados con el mismo. Posteriormente se abordó la situación de Oriente Medio, con particular referencia al Estatuto de Jerusalén, destacando la necesidad de promover la paz y la estabilidad en la región a través del diálogo y la negociación, respetando los derechos humanos y la legalidad internacional. Queda claro que lo que está en juego allí es precisamente la estabilidad en la región. Y esa región es muy amplia. Y esa región es tan amplia que llega a afectar, en consecuencia, a todo el mundo. Vayámonos preparando, porque el desenlace vendrá pronto, queda poco. Más desfile aún. Estonia, conversación del Papa con el primer ministro Jüri Ratas sobre la protección de las riquezas ambientales y las migraciones. Fijaos cómo el tema de la migración y ahora también el tema de riquezas ambientales tiene que ver en estas conversaciones. Ya vemos por dónde va toda la cuestión. Laudato si. Apartado para ecumenismo. Iglesia Evangélica Luterana de Finlandia. Una delegación recibida por el Papa. Pues era de esperar. Siguen con esa unión entre los luteranos y toda la Confederación Evangélica con el papado. Conversión de San Pablo. Nos une la historia de salvación del pueblo de Dios. Y hubo la misa en la Basílica Romana de San Pablo en Extramuros. Pero fijaos bien, el trono del Papa
Luego nos hablan de tanta humildad y esas cosas, pero en el fondo sigue siendo lo mismo. Eso sí, el trono blanco como el de Dios, ¿eh? Se sienta en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios. Pues es eso, en definitiva, y más cosas que veremos, sobre todo en Jerusalén. Por cierto, aquí habla de la conversión de San Pablo como algo para unir al pueblo de Dios. Es interesante porque después vais a ver algo que tiene relación con Pablo, precisamente. Mirad qué nos dice aquí. ¿Quiénes han participado de ese ecumenismo en extramuros? Han participado en la ceremonia el metropolita Gennadios, representante del patriarcado ecuménico, Bernard Tarotiuri, representante en Roma del arzobispo de Canterbury, y la delegación ecuménica de Finlandia, varios representantes de diversas denominaciones cristianas y miles de fieles. A todos ellos el Santo Padre recordó el fuerte vínculo bautismal que une a todos los cristianos, sin distinción alguna entre las diversas confesiones, una unión que nace de una única fe en Cristo. ¿Y qué tiene que ver el bautismo católico con el auténtico bíblico de inmersión? Ellos también lo hacían así en un principio, hace muchísimos años, y luego lo cambiaron por aspersión. Ese no es el mismo bautismo, ni significa lo mismo. Por tanto, unión, eso es mentira. Si ya dicen que esa es la base de la unión y a mala base llevamos, ¿qué unión puede haber? Pues bueno, mirad esto bien porque desde luego el ecumenismo está llegando para todos. Denominaciones cristianas varias allí. Y más pruebas presentaremos de esto. También esto, antisemitismo. Francisco llama a establecer una alianza contra la indiferencia. Se está diciendo que está creciendo el antisemitismo, sobre todo en Europa. Pues el Papa, ya veis, aboga para que esto no suceda. Como siempre, ya sabéis, por un lado una cosa, luego ya sabemos. Pero antisemitismo, por tanto, ecumenismo con los judíos. Un acto más de fe que hace de trabajo para eso. Acoge a todos, cristianos, sean protestantes o de distintos ámbitos como el ortodoxo, pueden ser también, ya lo veis, judíos, pueden ser musulmanes, pueden ser budistas, no hay problema, es para todos. Jornada de oración y ayuno por la paz en el Congo y Sudán del Sur. El Papa llama a otras religiones a unirse a la iniciativa. Los lugares que hay guerra por litio y petróleo, pues el Papa llama a esto, a que las otras religiones se unan para que todo esto termine en paz, cuando por detrás ya sabemos de qué participan. Líder moral. El vídeo del Papa, ya sabéis que cada mes lanza uno. La corrupción no se combate con el silencio. Acordaos que cuando estuvo ahora en su viaje en Chile y Perú, sus declaraciones también al regreso era de cómo puede ser que haya tanta corrupción en Latinoamérica y también entre sus gobernantes. Bueno, ahora el Papa ha lanzado este nuevo vídeo. Vamos a ver qué explica allí el líder de la moral. ¿Qué hay en la raíz de la esclavitud, del desempleo, del abandono de los bienes comunes y de la naturaleza? La corrupción, un proceso de muerte que nutre la cultura de la muerte. Porque el afán de poder y de tener no conoce límites. La corrupción no se combate con el silencio. Debemos hablar de ella, denunciar sus males, comprenderla para poder mostrar la voluntad de hacer valer la misericordia sobre la mezquindad, la belleza sobre la nada. Pidamos juntos para que aquellos que tienen un poder material, político o espiritual no se dejen dominar por la corrupción. Que no se dejen llevar los que tienen un poder económico, político o espiritual por la corrupción. Si son ellos. Ellos tienen estos tres poderes. Y dice eso,
cuando no paran de destaparse casos de corrupción entre ellos y por él mismo permitiendo todo lo que permite. En fin, qué bonitas son las palabras por delante y por detrás seguir haciendo otras cosas. Y os habéis fijado también de que hablaba al principio del vídeo, bien común y naturaleza. Por supuesto, Laudato Si. Siempre todo solapadamente lleva al domingo. El líder moral, qué bien planea todo, para que terminen siendo los dueños del mundo otra vez. Y hablando de esos dueños del mundo, hablemos del Papa Benedicto XVI, el Papa emérito. En una carta, el Papa emérito Benedicto XVI afirma que se prepara para la muerte. En la misiva se mostró agradecido de contar con un amor y una bondad tales que nunca me habría podido imaginar. Pues bien, parece ser que encara, según viene a citar en la carta, sus momentos ya finales de vida. Evidentemente ya tiene una edad y no va a vivir 500 años. Y como mucho llegaría hasta el retorno de Cristo, o sea que 13 años más, pero no más. Lo que queda claro es que hay una situación en la cual este Papa sigue estando, es emérito, y hay un Papa actual. Veremos si dará tiempo a que el Papa actual también haga de emérito y se cumplan o se comporten con 3 papas en ese papado, o la cosa va a quedar en el actual y el que pueda llegar. En fin, tiempo al tiempo, pero está claro que al final aquí todo el mundo se muere. Y lo peor, una reflexión. Ellos creen que después estarán salvos por la eternidad porque su Dios, Satanás, no el Dios auténtico, piensan que les van a dar la vida por siempre y el poder y mandando así por la eternidad a su lado. Vaya chascos se van a llevar, él y unos cuantos más. La desgracia es que, mientras tanto, a tantísimas personas están arrastrando a la perdición. Apartado para Juegos Olímpicos. Sorprendente en este caso, ya sabéis que se están celebrando en Corea. La Santa Sede en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang. Este año Corea del Norte participa en el campeonato, sí, pero es que participa alguien más. No sé si veis la camiseta que llevan aquí, Atlética Vaticana. ¿Y esto? Pues mirad, muy fácil. Empiezan esos Juegos en Corea del Sur, 92 países intervienen allí, pero además también estará presente el Vaticano gracias a la invitación del Comité Olímpico Internacional, el COI. La delegación vaticana estará encabezada por el subsecretario del Pontificio Consejo de la Cultura, Monseñor Melchor Sánchez de Toca, quien explica a Radio Vaticano el significado de la presencia de la Santa Sede en estos Juegos, en calidad de observador, desempeñando un papel especial en el auspicio de diálogo y paz. Curioso, ahora que Corea del Norte parece que hace acercamiento a Corea del Sur, y el papado está justo allí. En fin, veremos cómo termina todo. Salid de Babilonia, pueblo mío, el siguiente apartado. ¿Y por qué? Carta de musulmanes convertidos al catolicismo al Papa Francisco. La ingenuidad frente al islamismo es suicida y muy peligrosa. Esto lo dicen musulmanes que se convirtieron al catolicismo. Le escriben una carta larguísima. Os la paso despacio para que en vuestros hogares podáis detener las imágenes y leerla porque vale la pena. Os daréis cuenta que esta gente salió del Islam evidentemente jugándose su seguridad personal, porque pasarse a cristianismo, sea de la denominación que sea, no causa mucha gracia donde ellos residen. Y ahora se dan cuenta que el Papa dice que es igual ser de un lugar u otro en cuestión de creencias. Da igual si eres del Islam, o eres cristiano, eres budista o eres lo que sea. Porque al final toda la religión es buena en sí misma y por tanto te llevará a la salvación. Con lo cual ellos se preguntan, entonces, ¿por qué nos hemos de cambiar de religión? Ahora se dan cuenta que lo que el Papa está haciendo no cuadra. Pero claro, la lástima es que no se terminen de dar cuenta que lo que están siendo es un juego para esos señores, en el cual ellos, por desgracia, no saben que la verdad no está en el Vaticano, en el catolicismo. Ojalá pueda ser que Dios, si quiere, pueda trabajar en ellos tanto como sea necesario para conseguir algo. Y es que esas personas
que parecen tan sinceras, que se han jugado la vida dejando su religión, lleguen a conocer la verdad y se den cuenta que el Vaticano es la Babilonia descrita en Apocalipsis, la Babilonia que va a llevar el mundo a la perdición. ¿Por qué les da igual convertir ya a gente del Islam o no? Es evidente, por el ecumenismo, porque toda la gente del Islam que vaya con el ecumenismo no hace falta que cambie, pero ya estarán supeditados al Vaticano. Y los que no, que estén en el otro extremo, para ellos, pues ya sabéis cómo van a terminar. Fatal. En definitiva, hagan lo que hagan, el resultado será el que será. Todo está más que premeditado. La agenda satánica en pleno curso. Y estas pobres personas que son capaces de avanzar por fe queriendo seguir al cristianismo, se van a encontrar desamparados. Ellos, después de este chasco, necesitan conocer la verdad. Aún se consideran católicos. Dios quiera y pueda hacer en ellos que despierten para conocer la realidad auténtica de la palabra de Dios y salgan de Babilonia y vayan donde deben ir. Esa faena es de todos nosotros, porque tanto ellos como todo el resto de gente que vive en el mundo del Islam y de tantas otras creencias necesitan conocer la verdad. Y esa es la labor de todos nosotros, los que la sabemos, proclamarla y no callarnos. Sigamos avanzando, apartado para milagros mentirosos. La Iglesia francesa anuncia el milagro número 70 de la Virgen de Lourdes. Una monja sufría de problemas lumbares y ciáticos, los cuales la impedían caminar, y ya es bastante mayor esa señora. En julio de 2008 decidió ir en peregrinación a ese santuario del sur de Francia. A la vuelta a su comunidad se puso a caminar sin ayuda y de forma totalmente autónoma. El obispo lo ha calificado como un milagro, pues no tiene explicación médica. Y ha salido algún doctor también diciendo que no tiene explicación. Por tanto, es considerado totalmente un milagro. Y ahí está la cuestión una vez más. Entonces, estos prodigios, milagros, ¿provienen de parte de Dios? ¿Es verdaderamente la Virgen la que ha hecho eso? Si la Virgen está muerta y enterrada y no está en el cielo, pues evidentemente no puede hacer nada de eso. Entonces, ¿quién actúa haciendo un milagro así? Bueno, algunos dirán que es una cuestión mental, que ha conseguido hacer ese cambio en esa persona, y otros, evidentemente, podemos decir que si eso se diera, hay algo más. Y es que hay falsos milagros. Satanás también hace sus milagros. Satanás primero enferma y después es capaz de sanar. Y eso lo sabemos de sobras. Y Ellen White escribió mucho sobre ello. Y la gente que se guíe por sus emociones, por sus sentimientos, por sus sentidos, sobre todo, y vean este tipo de milagros, van a creer. ¿Y van a creer en qué? En algo que es falso, que no es divino, que es un plagio de lo de Dios. Y van a ser arrastrados a la perdición. Y de eso cada vez habrá más al fin de los tiempos. Y hoy vamos a ver bastantes cosas que tienen que ver con el lado oscuro. Y cuando digo lado oscuro no estoy imitando Star Wars, sino que es algo que ya Ellen White escribió hace muchísimos años, el lado oscuro, para definir precisamente lo que enseguida captamos con ese concepto, el mundo del diablo. Ya lo veremos en su momento. Pero ahora, sobre todo para aquellas personas que dicen, es que solo hablas de la Iglesia Católica y tal. No, señores, ya sabéis que eso no es cierto. Cualquier persona que ha seguido todo lo que hemos presentado hasta ahora sabe que denunciamos lo que hace la Iglesia Católica, denunciamos lo que hace el protestantismo apóstata que se ha apartado de la verdad, denunciamos las sociedades secretas, denunciamos muchas cosas, pero también denunciamos, y así debe ser porque la Biblia nos lo dice, al pretendido pueblo de Dios, que debería serlo aún ahora, pero que cada vez lo es menos. Y hay que denunciar los pecados de la casa del pueblo de Dios. Claro que sí. Ese es el mensaje también del cuarto ángel de Apocalipsis 18. ¿Y cuál es el pueblo de Dios? La Iglesia Adventista. Y una vez más, hemos de aportar datos vergonzosos, tristes, deplorables, y que muchos de sus miembros desconocen, porque si los conocieran, quizás empezarían a tomar medidas en sus vidas también.
y les dirían a sus dirigentes que qué están haciendo. Pero algunos dicen, bueno, esto no nos incumbe a nosotros. Estoy hablando de tema financiero en este caso. La apostasía omega, la apostasía final que tendría la Iglesia Adventista también, que tiene que ver con sus finanzas. Mirad esto. Es una página de 31 de diciembre de 2010. Sí, tiene 8 años, bueno, 7 años y pico. Pero esto es algo que se repartió entre los asistentes a la conferencia general. Y allí aparecen los gastos desglosados. Todo esto son las inversiones que se hacen con los diezmos de los feligreses. Yo no sé si veis algo que destaca, pues evidentemente hay tema de farmacéuticas, pero también hay algo, y es tema de industria aeroespacial y defensa. ¿Sabéis qué es eso? Cuestión militar. ¿Sabéis qué significa eso? Que a través de esta financiación se ayuda a generar más armamento, por tanto, más muertes, más guerras. Y eso está siendo financiado con los diezmos de los feligreses. Creo que si sois conscientes de ello y sois adventistas, lo primero que haréis es dirigiros a vuestro pastor y decirle, ¿cómo podéis permitir eso? Y si pasan de vosotros, no os hacen caso, recurrid a vuestra unión de iglesias a nivel nacional. Si no os hacen caso, recurrid más arriba. Pero evidentemente esta situación no la vais a cambiar, porque esto está podrido y está siendo permitido por los dirigentes más encumbrados. ¿Creéis que los vais a poder cambiar a todos? Lo tenéis claro. La infiltración ha hecho su trabajo, pero también la inoperancia y las pocas ganas de decir la verdad al mundo y acomodarse económicamente como haga falta y sea preciso. No hay problemas con nadie y se invierte para generar más. Porque sí, el gobierno de Estados Unidos obliga a que hay que hacer una cierta inversión de lo que entra, etcétera, etcétera. Muy bien, pero ¿hay que hacerlo en eso? ¿Hay que hacerlo en eso? Si el dinero se moviera todo para la causa de Dios, para ampliar su obra, no haría falta hacer inversiones de nada. ¡Qué vergüenza! Y no son pocas cantidades, ¿eh? Mirad todo esto, son dólares, muchísimos dólares. Y esta es la nota de la persona que me lo comunicó. Me dijo, los últimos 4 años he asistido al concilio anual del Comité Ejecutivo de la Conferencia General. Ahí lo repartieron a todos, por tanto no es excusa, lo conoce muchísima gente esto. Hace 3 meses hablé personalmente con el tesorero y el inversionista de la Conferencia General y me confirmaron que hasta el día de hoy todavía invierten en armas. Yo no sé cómo os quedáis vosotros, sobre todo si sois adventistas. ¿Pero vais a tolerar esto? ¿Vais a tolerar que vuestro dinero, en vez de servir para avanzar en la causa de Dios, sirva para asesinar a personas? Sois cómplices de ello. Ahora ya no tenéis excusa. Sois cómplices. Quizás inconscientemente, pero lo sois. A partir de ahora ya conocéis la verdad. ¿Qué debéis hacer? ¿Los diezmos los seguiréis dando donde no toca? Pensároslo, porque esos ya se han convertido en la hermana de la caída Babilonia, tal como dijo Ellen White. No es que puede llegar a pasar, ya es un hecho. Y sabéis, siento mucho dolor al tener que decir esto, porque sigo amando a la Iglesia Adventista. Sigo queriendo que muchos de allí sean salvos y reaccionen, pero qué difícil se lo ponen a Dios, qué difícil. Y en vez de acercarse a aceptar el mensaje, se ponen en oposición contra los que decimos la verdad de lo que hay ahí dentro y la verdad de lo que el mundo necesita conocer, despreciando el mensaje. Pensároslo, porque os estáis jugando la salvación y encima estáis participando del asesinato de muchas personas, de las que ya habéis participado quizás sin saberlo,
pero de tantos más que van a venir en consecuencia de este tipo de inversiones. Pensároslo, os estáis jugando la salvación también vosotros. Ahora apartado para aullar ricos. Todos sabemos este texto bíblico, ¿verdad? Profecía. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán, escrito en Santiago 5:1. Y en el 2017, ¿con cuánto dinero se quedó el 1% de los más ricos del mundo? ¿Cuánto ganaron el año pasado el pequeño grupo de los más ricos y la mitad de la población mundial, que resulta ser la más pobre? Pues los datos que se dan es el 82% del dinero ganado en el 2017 fue a parar al 1% de los más ricos del mundo, mientras que 3.700 millones de personas pobres no han aumentado su riqueza. Aullad ricos. Esto no quiere decir que entre ellos haya buenas personas. Evidentemente que tiene que haber algún rico, rico de verdad, no un poco rico, muy rico, que tenga un buen corazón. Espero que quede alguno. Pero esas personas no van a invertir su dinero solo en sí mismos. Lo harán para ayudar, lo harán para dar a otros. Evidentemente quizá no conocen la verdad, sino harían cosas distintas con su dinero. Pero queda claro que la mayor parte de ricos no podrá ser salva, porque son capaces de generar mucho dinero para sí mismos y ser capaces de dejar que el resto lo pasen fatal. Aullad ricos. Apartado ahora para Rusia. Un adolescente ataca con un hacha a 5 menores y a una profesora en un colegio ruso. Es un chico de 15 años. Pero esto no es todo. Peor que los grupos de la muerte, redes sociales estarían detrás de los ataques a escuelas rusas, porque se ha producido más de uno y creen que están relacionados, con lo cual ahora ya empiezan a indagar en las redes sociales porque creen que todo esto se está provocando y motivando desde allí, desde las redes sociales. Lo que cuesta entender cómo puede ser que las personas sean capaces de apuntarse a lo que aparecen en redes sociales y ser capaces de hacer estas aberraciones. Satanás está manipulando las mentes de las personas como quiere. ¿Os dais cuenta si el mensaje tiene que llegar al mundo o no? Apartado para Estados Unidos. Y atención, porque en este apartado vamos a ver lo que antes os decía y lo que ayer os dije. En la conferencia de hoy hay algo que va a ser destacado y muchísimo, porque es profecía absoluta delante nuestro. Preparaos porque en breve vamos a verlo. Primero esto, al menos 2 muertos en un tiroteo en una escuela de Kentucky. Algo que está siendo ya, no el pan de cada día, pero casi. Kerry a Abbas, no cedas ante Trump, no permanecerá mucho tiempo. Sorprendentes declaraciones. Kerry estimó que Trump no permanecerá en el cargo por mucho tiempo y que hay buenas posibilidades que dentro de un año ya no esté en la Casa Blanca. También aconsejó a los palestinos que no ataquen a Estados Unidos ni al gobierno, sino que concentren sus críticas contra el presidente, quien según Kerry es el responsable directo de la situación. De acuerdo con el reporte, Kerry se refirió al presidente usando términos peyorativos, o sea, despectivos, incluso peor que eso. El extitular de la diplomacia norteamericana se ofreció colaborar con la creación de una iniciativa de paz alternativa y prometió ayudar a conseguir apoyo internacional de países europeos, árabes y la comunidad internacional. Kerry insinuó que tanto en la inteligencia como en el establishment estadounidense hay mucho descontento con el desempeño de Trump y su estilo de liderazgo. Eventualmente sorprendió a Aga cuando le reveló que está considerando seriamente postularse para presidente en 2020. John Kerry. ¿Se quiere postular? Dice a presidente de Estados Unidos para el 2020. Ya sabéis que Kerry también es de los Skull and Bones, sociedad secreta. Ya estuvimos hablando hace años de todo ello. Y ahora va contra Trump y todo lo que está diciendo para que se dirijan contra Trump y no contra Estados Unidos, etcétera, etcétera. Yo no sé qué gato encerrado habrá allí, pero sí que es cierto, y lo sé, que hay tendencias opuestas dentro del mismo gobierno de los Estados Unidos, y no solo del gobierno, de los que hay alrededor, como en este caso Kerry, y que también son contrarios a la política de Trump,
no por lo que hace o dice, sino por otros intereses económicos que hay por detrás que la mayor parte de gente ni nos enteramos ni nos enteraremos prácticamente nunca. Negocios de una escala brutal a nivel mundial, del cual participan esta gente. En fin, veremos por qué lanza todo esto. Quizás el tiempo nos lo terminará de descubrir. Un hombre celoso mata a tiros a 4 personas en Estados Unidos tras advertirlo en Facebook. Una barbaridad tras otra. Y atención, porque ahora llegamos a 2 noticias claves. 2 noticias claves que los que habéis seguido lo que hemos venido presentando desde hace tantos años, sabréis encajar perfectamente en la profecía. Porque esos momentos que decíamos están llegando de lleno. Y no porque lo dijéramos nosotros, porque fuéramos los listos de la clase, sino porque ya estaba profetizado. Estaba profetizado bíblicamente y Ellen White, la profetisa del Señor, dio detalles de cómo sería ese proceso. Y lo estamos teniendo justo delante. Enfrente vuestro lo tenéis ahora. Vamos a ver este artículo y el siguiente, porque esto sí que no tiene desperdicio. Trump en el desayuno nacional de oración. Ya sabéis que eso lo hacen una vez al año. Estados Unidos necesita fe en Dios para ser una gran nación. Bueno, hay desayunos que los hacen cada día y tienen una prédica, pero en esta ocasión hay una ocasión especial anual en el cual se dice esto. Y vais a ver no solo estas declaraciones de fe en Dios por parte de Donald Trump, sino algo más. Esto era del 8 de febrero. Mirad. El presidente Donald Trump ha declarado que los Estados Unidos de América serán una gran nación siempre que sus ciudadanos permanezcan abiertos a la gracia de Dios. Interesante el concepto. Está llevando a la nación a permanecer en la gracia de Dios. ¿Os suena de algo esto a nivel profético? ¿Esa reconversión que habrá de Estados Unidos a un falso movimiento religioso? Hablando el jueves en el 66 Desayuno Nacional de Oración Anual en Washington, el presidente Trump habló sobre el vínculo entre la fe en Dios y la grandeza nacional. Mientras abrimos nuestros ojos a la gracia de Dios y abramos nuestros corazones al amor de Dios, América será por siempre la tierra de los libres, el hogar de los valientes y una luz para todas las naciones, dijo Trump. Cuando los estadounidenses pueden vivir según sus convicciones para hablar abiertamente de su fe y enseñar a sus hijos lo que es correcto, nuestras familias prosperan, nuestras comunidades florecen y nuestra nación puede lograrlo todo. Trump también promocionó el legado religioso de los Estados Unidos, señalando cosas como el lema nacional In God We Trust, sobre el dinero y Under God en el Pledge of Allegiance, agregando que a lo largo de nuestra historia vemos la historia de la providencia de Dios. Nuestros derechos no nos los otorga el hombre, nuestros derechos provienen de nuestro Creador. No importa qué, ninguna fuerza terrenal puede quitar esos derechos, declaró Trump. ¿Sois conscientes de lo que está diciendo aquí? Que ellos harán lo que deben hacer a nivel mundial, porque sus derechos para hacer estas cosas no es una cuestión de ellos, es una cuestión directa que Dios les concede para hacer. Por tanto, serán los policías mundiales, sí o sí, porque según ellos, Dios lo decreta así. Es por eso que las palabras «alabado sea Dios» están grabadas sobre el monumento a Washington. Valdría la pena decir que ese monumento, ese obelisco masónico, lleva este lema y desde luego «alabado sea Dios», para ellos ya sabéis que ese Dios no es el mismo que el nuestro, sino todo lo contrario, precisamente. Y esas mismas palabras están grabadas en los corazones de nuestra gente. Así que hoy alabamos a Dios por lo verdaderamente bendecidos que somos por ser estadounidenses. Antes sí que eran benditos por Dios. Una nación que la profecía decía que nacería para liberar al pueblo de Dios de Europa, de la presión que había por parte del anglicanismo y del catolicismo. Y huyeron allí muchos. Y allí encontraron un lugar donde poder ejercer libremente su fe, sus creencias, sin trabas, sin problemas. Y nació Estados Unidos, pero la profecía decía que se transformaría y terminaría siendo alguien que nada tendría que ver con sus orígenes.
Los comentarios de Trump fueron parte del Desayuno de Oración Nacional Anual, un evento importante del área de DC que representa a varios miembros del Congreso, líderes mundiales, líderes religiosos y otros invitados de honor. Es tremendo. Donald Trump está diciendo que el pueblo norteamericano debe volver plenamente a Dios. Va a haber una reforma, y lo hemos visto, una reforma a nivel de creencia del protestantismo en Estados Unidos para que vuelvan a avanzar y todos estén unidos. La lástima es que van a estar unidos con alguien en el otro lado del mar, en el otro lado del océano, y va a ser con el papado. Y van a poner el domingo como día de reposo para todos. Eso es profecía y eso se va a cumplir en pocos años. Pero no ha terminado todo aquí, porque vais a ver más declaraciones realmente impresionantes. Mirad esto. El representante Steve Scalise declara que no se puede separar la Iglesia y el Estado en el Desayuno Nacional de Oración, también el mismo día 8 de febrero. No se puede separar la Iglesia y el Estado. Vamos a destacar de aquí. Antes de compartir esos detalles de su roce con la muerte, porque tuvo, no sé si lo recordáis, este señor estuvo en uno de esos atentados masivos que hubo, sobrevivió, pues Scalise insistió en la expectativa de que las personas puedan separar la Iglesia del Estado es un ideal irreal, al tiempo que elogia los esfuerzos de su partido para derogar la enmienda Johnson. La enmienda Johnson, que ha estado en vigencia desde 1954, es vista por los partidarios como una forma de separar la Iglesia y el Estado en la vida estadounidense moderna. Y es lo que siempre debía haber sido. Pues ahora esto se va a ir a la porra. ¿Sabéis qué quiere decir esa expresión? Que esto se va a suprimir. La presión es continua para que esto deje de ser un hecho. Y en el momento en que Iglesia y Estado quedan así, ¿sabéis qué indica? Que volverán a tener el poder alguien de lleno y utilizará lo político para pisar las conciencias de la gente que crea en otra cosa de lo que ellos quieren que se crea. Todos aquellos que guarden el sábado y quieran ser fieles a Dios tendrán que pasar por el aro de la ley dominical y estar bien con todos sus dirigentes o van a tener lo peor del mundo. Eso allí, después será en otros lugares. Y en otros lugares la ley dominical ya sabéis que ya está funcionando. Y esta semana también ha aparecido la noticia que en la zona de Valencia, en el Levante español, los comercios ya no podrán abrir los domingos. Porque en algunos lugares aún se abría domingos. Cuando la ley dominical es cierto que en España lleva muchísimos años y solo en algunos lugares se permite abrir. Pues esto se va a extender. Y la ley dominical será un hecho. La conjunción entre el protestantismo apóstata de Estados Unidos, ya en su dirigencia política, cómo no, con la unión con el papado en Roma, va a dar ese fruto. Y ya veis cómo todo se está preparando delante vuestro. ¿Creéis que esto no se va a producir nunca? ¿Creéis que los escritos adventistas de hace tantos años decían burradas? Pues id queriendo pensar eso y os vais a perder. Y pensad que esto no debe ser cuestión de orgullo, debe ser cuestión de jugarnos la salvación eterna. O la verdad de Dios o el fraude satánico. No hay otra. Obliga a los líderes religiosos a renunciar a su estado exento de impuestos si eligen dar sermones respaldando candidatos específicos antes de las elecciones. También prohíbe que iglesias, sinagogas, mezquitas y otras instituciones sin fines de lucro recauden dinero para candidatos políticos. Esta es una nación que no fue fundada en puntos de vista agnósticos, sigue refiriéndonos ese señor. Esta fue una nación fundada con una profunda creencia en Dios. Nuestros padres fundadores hablaron sobre ella cuando se preparaban para redactar la Constitución. De hecho, Thomas Jefferson fue el autor de la Constitución. Si vas al monumento conmemorativo de Jefferson en este momento, lee esta inscripción de Thomas Jefferson. Dios que nos dio la vida nos dio libertad. ¿Pueden las libertades de una nación estar seguras cuando hemos eliminado la convicción de que estas libertades son las mismas?
regalo de Dios. No se puede separar la Iglesia del Estado, dijo Scalise entre aplausos. Sí, no lo abuchearon, le aplaudieron. Esto quiere decir que los que están en ese centro de poder están de acuerdo. Y eso quiere decir que creéis que van a dejar pasar muchísimos años antes de que esto sea un hecho. Cuando ya todos están de acuerdo y tan unidos por otro lado al papado como tantas veces hemos visto, ¿qué podemos esperar ya? Aquí nos habla de ese inicio de los Estados Unidos con esos padres fundadores, que muchos eran cristianos, pero que entre ellos también fueron masones, también tenían sus problemas y fueron para allá, y otros dentro de la masonería que eran evidentemente gente que además de cristiana era aún de sociedades secretas, pero aún creían en Dios, y otros que precisamente ya no iban por ese derrotero. Y a partir de aquí, quienes fueron imperando, ya sabéis quiénes fueron, los del lado oscuro. Y empezaron muy bien, iban a derivar a muy mal. Ya estuvimos hablando sobre los firmantes de la Constitución y demás, podéis verlo en las primeras conferencias del Gran Engaño. Ese hombre siguió diciendo, soy católico, tenemos personas de todos los credos. ¿Qué ha dicho que es? Católico. Eso sí, tienen personas de todos los credos. Pero ya veis dónde están los de poder, a quién pertenecen. Vaya trabajo están haciendo los jesuitas. Esta es la idea de que simplemente puedes verificar tu fe en la puerta, dicen las personas. Cuando votas sobre estos temas o sobre temas, ¿cómo separas tu fe de la forma en que votas? La fe es parte de lo que eres, es parte de lo que soy, es parte de lo que establece los valores que traigo a este trabajo, y espero que todos traigan un conjunto de valores enraizados en la fe cuando están tomando decisiones trascendentales que no solo afectan a nuestro país, sino que afectan al mundo entero, continuó. Fijaos cómo está diciendo algo que tiene en parte una lógica. La gente vota y si es creyente busca que su candidato tenga unas ciertas connotaciones. Lo que pasa es que aquí no termina de especificar que una cuestión es tema político y otra sería tema religioso. Y el problema es cuando a través del tema político se quiere imponer algo religioso, como va a acontecer con la ley dominical y como el papado ha hecho siempre que ha podido mandar en todas partes. La política plenamente unida, ¿a quién? A ellos. ¿Y qué van a hacer? Pues utilizar la fuerza cívica, presión de leyes y otras cuestiones, ya me entendéis, de mano dura, cuando haga falta y quieran imponer lo que ellos quieren a quien no quiera aceptarlo. La historia se va a repetir. Apocalipsis nos lo decía en los textos claramente. La imagen de la bestia. Estados Unidos hará lo mismo que el Vaticano. ¿Vamos comprendiendo más de la profecía? Pues lo tenemos delante. Y no es todo, sigue hablando el señor Scalise. Elogió al presidente Donald Trump por su trabajo en la defensa de la libertad religiosa, al tiempo que señaló que este es el primer derecho garantizado por la Constitución. Fijaos cómo hablan de libertad religiosa, pero cuando llegue el momento de la ley dominical, ¡ja!, ¿dónde va a ir esa libertad? Una de las cosas únicas de los Estados Unidos es que fuimos fundados con una profunda creencia en Dios. Y como acaba de decir el presidente Trump, los derechos que tenemos no nos los dieron los hombres, nos los dieron los hombres de Dios. El primer derecho real que tenemos en la Constitución a través de la Declaración de Derechos es el derecho a expresar nuestra fe y aprecio lo que el presidente ha hecho para luchar por la libertad religiosa, cuando el año pasado nos desafió a revocar la enmienda Johnson. Me enorgullece decir que la Cámara logró revocar exitosamente la enmienda Johnson, ya estuvimos hablando de eso, el año pasado, para que las personas de fe no se vean amenazadas en su propio lugar de trabajo si están tratando de expresar sus propios puntos de vista. Temo que tu propio gobierno te intimide para que no puedas expresar tu fe libremente. Todo esto nos llega como parte de la fundación de esta gran nación, agregó. Fijaos cómo con argumentos que parecen tan buenos, terminarán imponiendo algo tan malo. En un artículo de opinión del miércoles para The Washington Post, David Saperstein, director emérito del Centro de Acción Religiosa del Judaísmo de la Reforma, y Amanda Tyler,
directora ejecutiva del Comité Conjunto Bautista para la Libertad Religiosa, no estuvieron de acuerdo con los esfuerzos para derogar la enmienda Johnson, pero cayó. Nosotros, junto con miles de otros líderes religiosos y más de 100 confesiones y organizaciones religiosas, estamos en desacuerdo vehemente, considerando que el Pew Research Center nos dice que aproximadamente las 3/4 partes de la población mundial viven en naciones con serias restricciones a la libertad religiosa. Confían que el presidente pueda encontrar formas mucho más efectivas para mejorar los esfuerzos de libertad religiosa de nuestra nación, escribieron los expertos. Bien, creo que con esto ha sido suficiente para toda la conferencia de hoy. No la vamos a terminar aquí porque aún hay más cosas. Pero aún todas esas personas que seguís objetando contra Ellen White como profetisa del Señor, aquellos que queréis interpretar otras cosas en la profecía bíblica, especialmente en Apocalipsis, referente a estas cuestiones, no solo estáis haciendo el ridículo, es que además os estáis poniendo contra Dios mismo, que es el que reveló todo esto. ¿Sabéis qué quiere decir esto? Que como no cambiéis de proceder, no vais a ser salvos, por más cristianos y creyentes que os queráis confesar delante de todo el mundo, porque estaréis rechazando el auténtico mensaje de Dios. Estamos presentando prueba tras prueba, y aún queréis seguir creyendo en otras cosas. Sed conscientes, porque atacarnos a nosotros por decir la verdad, o a Ellen White, o a pioneros adventistas, nos va a dar la salvación. Os va a dar la salvación creer en Cristo y en su palabra tal cual es. De lo contrario vais listos. Pensároslo, sed conscientes, humillaos ante Dios, y a nosotros no hace falta que nos digáis nada. Es vuestra relación con Dios la que importa. Entregaos a Él de verdad y que el Espíritu Santo os guíe a toda la verdad y aceptadla. Y estaremos muy felices de contaros entre las filas del pueblo de Dios. Y si nosotros estamos felices, imaginaos en el cielo. Pensad en ello, por favor. Os jugáis mucho, mucho, en vuestra vida y la de muchísimos más. Estados Unidos, un pistolero mata a 3 mujeres y hiere a 3 policías y se suicida, para variar, claro. Apartado para control. Hacienda, en España, controlará las ventas por Internet, que eso no estaba aún muy controlado, pues eso también se va a controlar. Las criptomonedas y la tributación de los freelance. Por tanto, el control para antifraudes va a ser absoluto. Y todo lo electrónico también, por supuesto. Amazon Go, a tiendas independientes donde no se pasa por caja. El gigante del comercio abre al público de Seattle su visión del establecimiento de proximidad. No hay cajeros, no hay nadie. Y hay cuestiones de productos que prácticamente se reponen casi solos. Poca mano de obra. Ya lo vimos, mostramos un vídeo, pues ahora van a trabajar para que esto vaya más, se expanda y no va a ser el único lugar, luego veremos más lugares. Comunicaciones sociales, periodismo de paz hecho por personas para personas. Y esto es la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, la número 52, que tiene que ver con tema Vaticano. Y curiosamente, cuando vamos profundizando en todo esto, resulta que en este tema de control, el Vaticano quiere también meter mano a las noticias falsas. Lo peor es que algo que dices, bueno, eso está bien, ¿no? Noticias falsas, pues que no existan y así la gente no se confunda, dices, vale, muy bien. Pero es que lo encaran de un modo que cuando leéis todo el artículo, dice que, claro, hay formas de manipular a las personas con cosas que pueden ser datos incluso más o menos correctos, pero con tendencias, con comentarios y demás que puedan llevar a lo que alguien quiere, y eso no se puede llegar a aceptar. Ya os dais cuenta por dónde va el Vaticano, ¿no? Para que cosas como lo que hacemos desaparezcan también. Porque aunque podamos mostrar datos que son conocidos por todos por estar en medios de comunicación y les puedas dar un comentario claro al respecto que tiene que ver también con tema profético y eso no les guste, va a ser una falsa noticia.
Y es curioso porque remite también incluso hasta el Génesis con la serpiente y la mujer y demás. Vaya argumentos que llega a dar. Van a controlarlo absolutamente todo. Sed conscientes de ello. Voy pasando las imágenes despacio para que en vuestras casas lo podáis leer bien y veréis que algo se está preparando. Todo esto no pasa porque sí. Y eso sí, y paz las veces que queráis lo llegan a mencionar. Una casa de cambio japonesa denuncia el robo de más de 530 millones de dólares en criptomoneda NEM. Un grupo de hackers ha robado este viernes una gran cantidad de dinero, trasladando 58.000 millones de yenes japoneses a otra cuenta. Por tanto, ya veis, una vez más, problemas con las cuestiones electrónicas, de cuestión de moneda. Algo habrá que hacer para que eso se solucione, ¿no? Evidentemente pinta un control absoluto sobre todo ello. Corea del Sur prohíbe la compraventa anónima de criptomonedas. También eso se va a acabar allí. O va relacionado con cuentas bancarias con nombres auténticos o ya no se podrán tener ese tipo de monedas. Control. Pulsera ultrasónica, la nueva idea de Amazon para controlar a sus trabajadores. La empresa estadounidense, polémica por su manera de optimizar gastos, patenta un nuevo dispositivo con el que pretende monitorizar exhaustivamente los movimientos de sus empleados. Saben, a través de ese artilugio en las manos, que, ya lo veis, si las manos se mueven más o menos y haciendo según qué, pues saben si está rindiendo o no esa persona en su puesto de trabajo. El control cada vez más absoluto. La policía de China utiliza gafas con reconocimiento facial para identificar sospechosos. En la ciudad de Zhengzhou las implantaron el 1 de febrero y han arrestado a 26 personas por documentación falsa. Ya parece de ciencia ficción todo. Hecho realidad, eso sí. Más control aún, pues mirad esto. Comprando con detección de rostro. Mirad bien este vídeo, vale la pena. Está ubicada, sin llamar mucho la atención, en una zona industrial de Pekín. Es una mini tienda automatizada sin personal. Es el supermercado del futuro. Los clientes usan una aplicación en su celular para entrar y pagar sus compras. Hay 5 cámaras de seguridad en la tienda. Si algún cliente intenta guardarse algún producto o salir sin pagar, el centro de servicios le recordará que tiene que pagar. La tienda ofrece alimentos ligeros, bebidas y productos de higiene. Sus clientes son oficinistas que trabajan en los edificios de la zona. Los productos tienen una marca electrónica que permite su registro automático en la caja. Para pagar, utilizan la aplicación. Me gusta esta manera de comprar. Nadie te mira, tomas lo que necesitas, pagas y listo. La startup Bingo Box, con sede en Pekín, es una de varias empresas que invierten en desarrollar tiendas sin personal. La empresa ya ha abierto 200 de estos mini mercados hasta ahora sin grandes problemas. Nuestra tasa de robos es incluso menor que las de los supermercados tradicionales. La pérdida de productos ni siquiera llega al 0,1%. También JD, una de las grandes tiendas online chinas, está apostando por las tiendas sin personal. En el recinto de la firma ya existe un supermercado que implementa la detección de rostros. Solo hace falta registrarse, el resto es automático. El cliente escoge lo que necesita, a la salida enseña su rostro y el monto se carga automáticamente a su cuenta. Todavía estamos en fase de prueba, por eso no tenemos datos exactos, pero partimos de la idea de que mantener una tienda así es más barato que un supermercado normal. El comercio digital es extremadamente popular en China. Aplicaciones de pago, servicios digitales de pedidos, forman parte, hace tiempo, de la vida cotidiana de los chinos. También aceptan que las firmas guarden y analicen cada compra. Pienso que es una tendencia del futuro. Para que nuestra vida sea más cómoda, tenemos que poner a disposición nuestros datos. Creo que es algo aceptable. Pero hay una tarea que la digitalización no puede resolver:
aún no se han inventado las estanterías que se repongan solas. No se han inventado las estanterías que se repongan solas, termina diciendo este vídeo. Pero eso sí, todo el resto del personal desaparece. Todo con control absoluto. Y imaginaos cuando al final se prohíba comprar y vender si no llevas la marca de la bestia contigo. ¿Qué quiere decir esto? Pues os dais cuenta cómo al final el pueblo de Dios no podrá tener vida en ciudades. Va a ser imposible, pero tampoco en pueblos, en comercios en general. Todo eso se va cerrando para que al final el pueblo de Dios se vea obligado a estar en el campo. Pero no solo en el campo, sino arriba en las montañas huyendo, porque no solo van a conformarse con privarte del sustento, sino que además irán a por ti. El control es lo que nos va a llevar, control absoluto. Antes os hablaba sobre Pablo, pues bien, apartado para cine, con una película que se estrena el 28 de marzo, y es la vida del apóstol Pablo, pero especialmente parece ser en su última etapa. Está protagonizada por el mismo, por un señor que hace de Pablo, pero hay otro que hace de Lucas, que es el que hizo de Jesucristo, precisamente en la película de Mel Gibson, que también ya preparan la segunda parte. Dicen que es muy fiel al texto. No lo sé. De momento hay un tráiler. Si queréis verlo, allí va. Here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the worst. Bien, ya sabéis que son películas que mucha persona creyente va a verlas, pero también incluso personas no creyentes porque están hechos con muchos medios y evidentemente llama siempre la atención visualmente y también a efectos sonoros, por supuesto. ¿Todo esto para qué sirve? Evidentemente para que haya un despertar religioso y tiene su parte positiva porque puedes aprovechar para hablar a la gente del tema bíblico cuando no siempre es tan fácil entre gente atea como sobre todo es nuestro medio. Pero también a su vez ya sabemos que esto va a llevar a lo que decíamos antes también de Estados Unidos, a ese reflorecimiento, esa reforma a nivel religiosa y moral en Estados Unidos que dará pie después al domingo como día de reposo. En fin, que como siempre no hay mal que por bien no venga, pero a su vez lleva su contrapartida. Apartado para el lado oscuro. Atención a esto. Vais a ver un montón de imágenes que os voy a ir mostrando. Dulce Jesús. El inquietante marketing de una franquicia de helados de moda. Pero mirad cada imagen porque vais a daros cuenta que esta compañía de helados, que dicen que está de moda, todo lo que utiliza es prácticamente contra Jesús y satánico. Mirad solo donde pone Sweet Jesús. Ya veis, la T es una cruz invertida y la S de Jesús es el relámpago. Yo vi caer como un rayo, dice el texto, a Satanás del cielo, ¿no? Pues mirad qué tipo de imágenes llegan a mostrar. Aquí se va dando toda la explicación al respecto, pero ya no os lo comento. Mirad cada una de las imágenes, es una comparativa también con la iglesia de Satanás. Pero ya veis, sirven incluso los helados en este tipo de vasos o de recipientes que tienen ya todos esos símbolos, sus anuncios exactamente igual. Y todo esto pues va entrando a todos los consumidores de esos helados. Yo no sé si serán muy sabrosos o no, pero lo que queda claro es que además
transfieren toda una serie de mensajes satánicos. Bueno, ¿y quién es prácticamente el mejor consumidor de todos estos productos? Ya veis aquí incluso con un rosario en la mano, el niño colgando. Pues, evidentemente son los niños. Y todos esos mensajes no van a favorecer mucho que se entreguen precisamente al Señor, sino todo lo contrario. Con lo cual ya sabemos que al final, y la profecía nos lo decía, habrá un resurgir del mundo espiritual, unos para ese ecumenismo a nivel religioso, pero también parte de ecumenismo que tendrá que ver incluso con todo ese sector del lado oscuro. Es la triple alianza. Mirad incluso cómo enseñan a hacer a los niños pues lo famoso, el famoso gesto de los cuernos con la mano, que tiene que ver con el diablo. Bueno, pues evidentemente todo esto no es que sea muy agradable. Pero la persona que me lo hizo llegar, ya lo había visto en otro lugar, pero mirad esto que me llegó a comentar. Esta cadena de heladerías llamada Dulce Jesús, en Canadá, deja bien en claro que ridiculizar al cristianismo es algo que va de la mano con sus ricos y dulces helados. En el logo de la compañía ponen junto a la palabra Jesús una cruz invertida y un rayo de Zeus o de Satanás que fue visto cayendo como un rayo. En sus publicidades hay imágenes de pirámides o referencias subliminales del ojo providencial, burlas sobre citas bíblicas y hasta burlas sobre el mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano, diciendo a continuación, y mirad qué tipo de frase, pero maldito, y hablan de Dios, esto está delicioso, y más cosas. Es increíble, ¿eh? Dónde se llega. Respeto a Dios ya para nada, la mofa con lo que sea, pero además con mensajes totalmente satánicos. En Canadá, en Estados Unidos, en cualquier lugar, el lado oscuro se va a poner las botas. Y atención a esto. ¿En este banco peruano escenario, o es este banco peruano escenario de un fenómeno paranormal? La grabación realizada por un empleado de una oficina bancaria peruana ha desconcertado en las redes, dice. Y la verdad es que es algo escalofriante. Últimamente están apareciendo muchos vídeos de cuestiones extrañas, de fenómenos paranormales. Muchos evidentemente son falsos, pero hay otros que te dan que pensar. Y este, desde luego, da que pensar y mucho. Mirad lo que nos dice aquí. Un fenómeno paranormal registrado con un teléfono. En el vídeo que protagoniza este texto se ve a dos trabajadores conversando dentro de una oficina bancaria, mientras un tercero graba el momento con su teléfono. De repente puede observarse la figura de una niña corriendo a pocos metros de ellos. El individuo que graba la escena llama la atención de los presentes sobre la extraña aparición y empieza a moverse hacia el rincón al que supuestamente marchó la niña, pero allí no hay nadie. Ante la incredulidad de sus compañeros, el autor de la filmación les dice que les mostrará a la niña en el vídeo. La grabación, que en un principio fue difundida en Facebook, se ha viralizado. El debate ha sacudido las redes y numerosos usuarios admiten haber sentido miedo al ver las secuencias. Y no es para menos. Si queréis mirarlo, lo miráis. Pero vais a daros cuenta cómo, desde luego, el diablo va a por todas. Al fondo. ¿Es por donde hubo el incendio, no? Avenida Argentina. Ahí, Pues ahí es tres. Oye, en la cámara, en la cámara acaba de pasar ahorita una niña corriendo. ¿Ah, sí? Oye, la niña que llora. Mentira. Oye, te juro que en la cámara acaba de pasar ahorita corriendo, una niña. Oye, ha corrido hacia acá. Oye, te juro que ha pasado ahorita una niña corriendo. Ahorita mira, te voy a hacer el video. ¿Fue un montaje? Yo no lo sé. Pero muchas cosas están saliendo y ya sabes que hay mucha gente que cree en cosas de fenómenos paranormales. Solo les faltan estas cosas para creerlo más. Pero ya sabes que en el último tiempo habrá espiritismo por todos lados. Y eso es una realidad. Y muchas personas han vivido cosas y saben perfectamente que eso de natural no tiene nada. Bueno, sí es natural, pasa que es natural por el lado oscuro. ¿Y qué consiguen hacer con esto? Pues que las personas sigan teniendo más ganas de adentrarse en lo que no toca. Yo aquí lo muestro por algo.
y es para advertiros. Recordad que llegará un momento en que dirá, como pone el texto bíblico, van a decir, está aquí o está allá, no vayáis. Y va a ser la aparición del mismísimo Satanás haciéndose pasar por Cristo. Porque todas esas cosas atraen mucho. El espiritismo atrae mucho a muchas personas. ¿Y por qué creéis que tantas personas dicen que no creen en Dios, pero en esas cosas sí? Porque hay un algo que les atrae. Y Satanás siempre ha obrado así, y en el último tiempo va a obrar mucho más intensamente si cabe. Atrapará a la mayor parte del mundo por el espiritismo. Incluso entre los creyentes, porque como creen en la inmortalidad del alma, imaginaos, si allí no había nadie y pasa una niña corriendo, ¿qué era? ¿Qué piensan que puede ser? Pues un espíritu de una niña que esté muerta. Entonces, ¿qué creen en el más allá? ¿De qué forma? Pues que la gente cuando se muere pulula por algún sitio. El contacto entre vivos y muertos. Espiritismo. ¿Os dais cuenta de lo importante que es conocer que el alma no es inmortal, que el único inmortal es Dios y que lo demás es espiritismo? Que cuando uno se muere no pulula por la tierra dando vueltas, ni se va al cielo directamente, ni infierno a quemarse, ni por un purgatorio, ni pasa por un limbo, ni historias de esas. La verdad bíblica es muy clara. Los que no lo sepáis aún y tengáis otras creencias, mirad los dos estudios bíblicos que presentamos, ¿qué hay después de la muerte? Y lo podéis comprobar con los textos bíblicos. Todo lo demás, cuestión satánica, que atrapa hasta los mismísimos cristianos. 2 detenidas tras quemar a una niña de 5 años e intentar cortar la cabeza a su hermano en un rito vudú. Los hechos han sido reportados por la policía de East Bridgewater en Massachusetts, Estados Unidos. Las 2 monjas de 51 y 40 años se han declarado inocentes. La madre de los menores recurrió a ellas por el mal comportamiento de su hija. Y todo esto tiene que ver con lo mismo. Cuestión satánica. Más falsos milagros. Sabemos que la Biblia es clara, dice que habrían falsos milagros. Pues sí, los están habiendo. Y si antes hemos visto lo de Lourdes, pues mirad ahora la supuesta aparición de la Virgen en cielo bugalagrandeño. Esta señora filmó con su móvil algo que acontecía en el cielo. ¿Será Blue Beam, efecto Blue Beam, del cual estuvimos hablando hace ya años, o no? Evidentemente Satanás va a utilizar las tecnologías para engañar a muchos, eso ya lo sabemos. Pero a su vez también puede actuar directamente. ¿Qué es lo que filmó esta señora? Miradlo vosotros mismos. Me dio una luz, yo empecé a mirar, empecé a grabar con mi celular y se fue formando algo femenino arriba. Me alzó como unas sábanas blancas y de allí ya empezó a desaparecerse y comenzó a tronar, me dio escalofríos, se nubló el día y ya no me volvió a presentar más. ¿Usted abduce o manifiesta que se podría tratar de una virgen? Sí, porque yo le tomé una foto y ya ella se ve como una virgen. Ella es la virgen porque ella está doblada con un manto blanco y sí, es la virgen. Yo la vi como una virgen. ¿Qué sintió en ese momento, además de lo que manifiesta de un escalofrío? ¿Sintió miedo, gozo, se sintió alegre? Cuéntenos en detalle. Pues no me dio miedo, sí sentí pues un poco de temor. Al lado mío estaba mi abuela, que yo le decía que mirara hacia arriba, que había algo, entonces ella me decía que dónde, yo le decía sí, ahí, y ella sintió el frío también, pero ella no cató nada, pero yo sí la veía, ella se me presentó, ella caminaba sobre la nube. ¿Y usted es seguidora de la Virgen? Sí, pues yo creo en Dios y en la Virgen, pero pues seguidora no, pero sí creo en ella. ¿De pronto cree usted esto sea un mensaje divino, algo del más allá? ¿Cómo lo interpreta? Pues la verdad no sé, pero no sé qué me quería decir,
No sé, porque ella se me presentó, duró 20 minutos arriba, abriéndome el manto, y no, pues no sé qué me querrá decir. 20 minutos estuvo esa imagen en el cielo, y durante esos 20 minutos, además de los relámpagos que se pueden apreciar en el video, ¿qué más sucedió? ¿Algún sonido especial? Sí, se escuchaba un eco muy lejos, y donde yo le decía a mi abuela que mirara, que mirara, pues entonces ella me decía que, pero yo le decía, no, ahí está, y ella me andaba en la nube, ella me andaba, yo la alcancé a grabar, le tomé 2 fotos. En el instante yo se las tomé, pero no sentí miedo, no sentí temor, solo me acogiaba el frío de verla ahí, no más. Bueno, son experiencias personales, ¿verdad? Y ya uno en lo personal no puede entrar a hacer ningún juicio. Su experiencia que da ese video, pues que ella dice haber tomado en ese momento. Como experiencia personal, muy gratificante, ese debe ser un signo para ella en su vida, y es un momento oportuno para que ella mire cuánto la ama Dios. De allí para adelante yo no tengo ninguna autorización ni ninguna capacidad de decir eso fue verdad o fue mentira, de verdad. Pero ¿de qué manera actúa la iglesia frente a este tipo de situaciones para llegar a considerarlo real o no, o hasta un milagro? No, tenemos que esperar que la cosa se pueda volver a repetir y que la cosa llegue pues a ser constante, es decir, no soy experto en ello. La iglesia tiene sus expertos, seguramente el señor obispo, que es un hombre de gran discernimiento, dirá la última palabra si la cosa se vuelve a repetir, la cosa digamos como que se vuelva más popular. De hecho, toda persona tiene experiencia personal y es una de las cosas importantes hoy. Hay que buscar tener la experiencia personal del encuentro con Dios. Bien, ya sabéis que a veces hay montajes, es cierto, y otras veces que no. Y en este caso, viendo quién lo ha filmado, no da la sensación de que tenga que ser un montaje, sino algo que ha presenciado. Y eso no es la primera ocasión. Imaginaos también cuando hubo el fenómeno de Fátima, que quedó registrado totalmente. No se puede decir que no aconteció nada allí. En esos momentos no habían trucos como los que hay ahora, ¿verdad? Y fue una manifestación satánica impresionante. ¿Por qué no puede ser esto también una manifestación satánica? Quizás es Blue Beam, puede ser. Quizás algún fenómeno atmosférico producido por a saber qué cosas. Bueno, pero ¿qué sucede cuando la gente ve esto? Pues que automáticamente crea en que hay algo. Y esta señora se manifiesta poco, bueno, que sí, cree en Dios y la Virgen, pero tampoco muy seguidora, y ahora ya veis la estatuilla que tiene a su lado, ¿no? Y así se consigue que la gente vaya cayendo en los lazos satánicos, creyendo, una vez más, en alguien muerto que se aparece. Y al fin de los tiempos eso va a ser ya aún mucho más habitual, incluso para el mismísimo pueblo de Dios, donde los muertos o pretendidos muertos, porque en verdad serán demonios simulando ser el fallecido, sea pariente tuyo, amigo tuyo que haya muerto, se te aparecerán y te dirán que cómo puedes seguir guardando el sábado cuando ellos vienen de más allá y es el domingo el día de Dios, que Él lo cambió, y por qué seguimos R insistiendo en que es el sábado. Pues eso va a acontecer. Y ya nos podemos ir preparando los auténticos creyentes, porque eso va a suceder. ¿Y quién podrá resistir ante una cosa así? ¿Quién? O nos aferramos de la verdad en la palabra de Dios, o nuestros sentidos nos van a hacer sucumbir, y Satanás trabaja por ellos. Ya finalizando, apartado para Israel, Gaza, al menos 7 muertos y 30 heridos en una explosión. Esto es lo más destacado, ha habido otros acontecimientos de esa índole. Pero también apartado para paz y seguridad. Netanyahu recibe a Pence con una bienvenida reservada a jefes de Estado y tiene que ver, evidentemente, con esa decisión de trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén por parte de Estados Unidos y citar como capital de Israel a Jerusalén. En todo ese contexto,
aparece esto que vemos al final, en el último párrafo. Deseo conversar con usted tal y como hemos empezado a hacer para continuar fortaleciendo la maravillosa alianza entre nosotros. Nunca ha sido tan fuerte y para avanzar en el proceso de paz y seguridad en nuestra región, que es nuestro objetivo común, añadió Netanyahu antes de la reunión. Por tanto, una vez más, paz y seguridad en el entorno de Israel. Y ya sabéis que cuando digan paz y seguridad, ya podemos ir preparándonos. ¿Fin del mundo? Pues ya sabéis que hay ese reloj, entre comillas, que según lo que va aconteciendo en el mundo, se adelanta o se atrasa para un hipotético fin del mundo, un juicio final. Pues ahora dicen que la humanidad estaría a 2 minutos del juicio final, según el reloj del Apocalipsis que le llaman ellos. ¿Por qué? Pues creado por un grupo de científicos en 1947, este jueves avanzó 30 segundos. En 2017, los líderes mundiales fallaron en responder de manera efectiva a la aparición de amenazas como una guerra nuclear y, adivinad qué más, el cambio climático. Pues bien, ya lo hemos venido diciendo tantas veces, todo se va preparando para que la gente pase por una serie de conceptos y sí o sí acepten lo que les van a imponer. El miedo instaurado y como ejercicio de control muy bueno para llevar a la gente al terreno que quieren. Pero eso sí, hay preocupación. La gente ya se da cuenta que las cosas penden de un hilo. Pero aún deben acontecer una serie de cosas para que llegue el fin del mundo. Y el fin del mundo no por un bombazo nuclear y se acabó la vida en la tierra, ni cosas de esas, sino por el retorno de Cristo, la segunda venida de Jesús. Evidentemente va a haber guerra y muertes y catástrofes y quizás bombas nucleares seguramente, pero el fin del mundo viene por el retorno de Cristo. Pero antes deben pasar algunas cosas, y ahora mirad las citas de Ellen White que tenemos preparadas para mostraros hoy, que aparece recopilado en Maranata, el Señor viene, y que veréis qué relación llega a tener con las noticias que hemos mostrado especialmente destacadas de hoy. La gran tribulación, perseguidos por católicos y protestantes. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 10:22. Son palabras como siempre de doble cumplimiento. Unas ya sucedieron en los tiempos de los discípulos. Fueron perseguidos por causa del nombre de Jesús. Aguantaron hasta el fin. Casi todos los mataron, pero iban a ser salvos. Pero esto tiene una doble aplicación para el tiempo final también, evidentemente. Claro que también lo ha tenido por el transcurso de todos esos años hasta ahora, pero de un modo especial va a destacar cuando al fin del tiempo el auténtico seguidor de Jesús, si aguanta hasta el fin, será salvo. Salvo porque no pasará también por la muerte. Algunos sí, pero los 144.000 no. Mirad qué nos dice aquí. No debemos pensar que no podremos soportar la persecución. Tendremos que pasar por tiempos terribles. Pero fijaos, dice que no podremos soportar la persecución, pero no debemos pensar en que no lo podremos hacer. Algunos podrán, otros no. Pero ¿soportarla en qué sentido? Ya sabéis que los que no lo puedan soportar, el Señor los va a enviar al descanso antes. ¿Sí? A jóvenes, no jóvenes, sino a niños pequeños y ancianos, porque sí que no podrían estar en esa persecución. Pero el resto van a ser capacitados para soportar la persecución y debemos tener fe en ello. Evidentemente nos hemos de preparar ahora. No quiere decir que tengas que estar haciendo flexiones y corriendo por los montes, ni escondiendo comida debajo de un pino. Evidentemente que no. Nos debemos preparar espiritualmente sobre todo. Claro que debes estar tan bien físicamente como puedas, por supuesto. Pero nosotros no debemos pensar que no podremos soportarlo, pero debemos ponernos a ello. Y confiar en Dios, y Dios hará. Las persecuciones que sufrieron los protestantes de parte del romanismo, y por las cuales la religión de Jesucristo casi llegó a ser aniquilada,
serán sobrepasadas cuando se unan el protestantismo y el papado. Todo lo de esos tiempos medievales, la época de la Reforma y más para acá, murió mucha gente por querer seguir más verdad de la que profesaba el catolicismo. Pero ahora, al final, el protestantismo y el catolicismo, el papado, van a unirse. Y esa unión va a ser realmente terrible, porque sobrepasará lo que habían hecho antes solo una parte de ellos. Y eso es profecía, ya estamos viendo el cumplimiento, se está preparando de lleno. ¿No lo hemos visto hoy tampoco? El pueblo de Dios que guarda los mandamientos, con lo cual ahí va incluido el no adorar imágenes y el guardar el sábado como día de reposo, el séptimo día de cada semana, el sábado, en lo sucesivo será puesto en la situación más angustiosa. Pero todos los que han andado en la luz y la han difundido comprenderán que Dios interviene en su favor. Los que han andado en la luz y la han difundido. ¿Lo hacemos eso? Pues ya va siendo que lo hagamos. Andemos como Dios quiere y difundamos la luz que nos ha dado. Y entonces Dios va a intervenir llenamente en nuestro favor. ¿No lo ha hecho ya antes? ¿No lo hace ahora? ¿No lo hará después acaso? Claro que sí. Cuando todas las cosas parezcan más apremiantes, el Señor revelará su poder a sus fieles. Cuando la nación en favor de la cual Dios ha obrado de una manera tan maravillosa y a la cual ha protegido con el escudo de la omnipotencia, está hablando de Estados Unidos en su principio, abandone los principios protestantes esa nación y por medio de su legislatura de protección y apoyo al romanismo para limitar la libertad religiosa, entonces Dios actuará con su propio poder en favor de su pueblo fiel. Se ejercerá la tiranía de Roma, pero Cristo será nuestro refugio. Lo estábamos comentando en esas dos noticias especialmente que tenían que ver con Estados Unidos. Hablan de libertad religiosa, pero lo que están haciendo es cortarla. Y todo esto va a propiciar el apoyo al romanismo, el apoyo al papado, el apoyo al domingo como día de reposo. Y entonces Dios no se va a quedar quieto, actuará en favor de su pueblo fiel. Vaya que se lo hará. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la inflicción de penas civiles contra los disidentes será el resultado inevitable. Una unión de creencias, puntos comunes. ¿Cuáles hay? Inmortalidad del alma, el domingo. Todo esto los va a ayudar a estar juntos. Y a partir de aquí, ¿qué harán? Pues completarán la imagen de la bestia. Lo mismo que hacía el papado años atrás, ahora harán lo mismo. Ellos en conjunción con el papado. ¿Y qué vendrá? Penas civiles. Penas civiles son sanciones, multas, encarcelamientos, persecución y finalmente muerte. Las Escrituras enseñan que el papado reconquistará su perdida supremacía y que volverán a encenderse los fuegos de la persecución mediante las concesiones contemporizadoras del así llamado mundo protestante. Ellos van a dar crédito para que el papado pueda volver a hacer eso. Hay de aquellos que creen que el papado ya no pinta nada, porque van a recuperar su supremacía. ¿Será que no lo hemos visto en noticias y noticias presentadas? Cómo están moviendo los hilos por todas partes. Y aún hay algunos que quieren pensar lo contrario y malinterpretar las profecías. Qué triste. En este tiempo de peligro podremos resistir únicamente en la medida en que tengamos la verdad y el poder de Dios. Y no hay otra.
O estás en la verdad y tienes el poder de Dios, o vas a sucumbir. Imaginaos si es importante estar en la verdad plena a nivel doctrinal. Un solo error nos va a llevar a otro y a la perdición. Y cuando digo eso no son bromas. Las perspectivas de tener que enfrentar el peligro y las dificultades personales no necesitan desanimarnos, sino que deberían avivar el vigor y las esperanzas del pueblo de Dios, porque el tiempo de peligro constituye la oportunidad de Dios para proporcionar una clara manifestación de su poder. Y eso es lo que deberíamos pensar. ¿Enfrentar todas esas cuestiones tiene que desanimarnos? No. Debe motivarnos a seguir haciendo y diciendo lo que hay que hacer y decir, para que así muchos puedan conocer y seguir la verdad y ser salvos, y saber que en esos momentos Dios intervendrá con su pleno poder para ayudar a su pueblo. Evidentemente estas cosas, esas situaciones no hacen ninguna gracia. Nadie quisiera pasar por esas cosas, pero al final va a ser necesario que el pueblo de Dios se purifique del todo pasando por ellas. Porque además así va a ser como el mensaje va a terminar de llegar a todo el mundo. A todo el mundo. Gracias a esa persecución, a esos problemas, el Evangelio llegará absolutamente a todo el mundo. Pero mientras no podemos parar. Aprovechemos el momento de bonanza que aún tenemos, de libertad para poder decir las cosas. Pronto terminará, pero lo hemos de aprovechar a tope. Y gracias a Dios nuestros grupos siguen creciendo en distintos lugares. Esta es nuestra web oficial del Gran Engaño, no las que nos plagian para ir contra el mensaje que damos y contra nosotros, que en verdad van contra Dios, sino esta es la auténtica, la nuestra, donde vais a encontrar todo lo necesario que podéis saber y conocer para poder ser salvos vosotros y muchos más. Hay los estudios bíblicos, que desde luego son esenciales, que están presentados en escrito y en vídeo. En escrito por si los queréis leer y dar también a otras personas, y en vídeo presentados por un servidor para que los podáis ver si no tenéis a nadie que os pueda instruir directamente, donde todos los temas básicos son tratados, para salir del error, de la confusión, de Babilonia, y poder abrazar la verdad de Dios. Tenéis un apartado para peticiones de oración. Muchas personas me escriben personalmente para que oremos por ellos. Perfecto, pero allí tenéis un apartado donde podéis entrar y escribir para que más gente pueda orar por vuestro caso, por lo que queréis pedir. Hay además la posibilidad de ver las conferencias en directo, poder escribir en el chat, pero también hay grupos y contactos, y aquí los tenéis, los que hay en España, los que hay también en otras partes de este mundo. Cada vez hay más personas que quieren ser también un lugar de contacto para agruparse, para poder congregarse y adorar juntos al Señor en su santo sábado, y también estar unidos para lo que haga falta y trabajar para la causa del Señor. Aquí los tenéis a todos. Y nosotros solo podemos pediros que nos ayudéis a seguir dando el mensaje. Queremos hacer mucho más aún. ¿Nos vais a ayudar? Seguiréis dando diezmos donde no toca y donativos donde van contra el mensaje de Dios. Pensároslo. Nosotros solos no podemos hacerlo todo, pero queremos hacer mucho más y necesitamos de vuestra colaboración. Y aquí nadie se va a enriquecer con eso. Aquí lo que trabajamos es para que el mensaje llegue a todo el mundo. Por eso os pedimos vuestras oraciones, para que nos apoyéis, para que nos ayudéis a soportar tantas cosas que debemos tragarnos muchas veces, porque seguimos siendo humanos. Pero estaremos aferrados a Dios, para que todos juntos podamos dar el mensaje de salvación, diciendo: Maranata 2031, el Señor viene, preparémonos, porque esto se acaba. Y si se acaba antes yendo al descanso, preparémonos también. Pero avisemos, las profecías son claras. Esto se está terminando y lo podéis demostrar a todo el mundo. El Señor aún tiene mucho pueblo ahí fuera. Vayamos a por Él.
pero no para hacerle daño, sino para llevarlo a la salvación, que es lo que conviene. Que Dios os bendiga.